con la acusación constitucional y unirlo a otro tema que conocimos ahora y que el mismo presidente relacionó. Tienen que ver con las cifras del CIMSE, que arrojaron un avance importante en matemáticas, una suerte de estancamiento en el lenguaje, pero mostró resultados que se destacan. Por ejemplo, en un liceo de los llamados liceos Bicentenario de Excelencia de Puente Alto. Estamos con dos alcaldes para comentar las cifras del CIMSE. Me refiero a Germán Codina, alcalde de Puente Alto, justamente. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y con Daniel Jaude, alcalde de Recoleta. ¿Cómo está, Daniel? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Lo primero, alcalde de Puente Alto, me imagino que contentos con el resultado de este liceo en específico. Bueno, sumamente contento y orgulloso de Puente Alto y de los estudiantes del Liceo Bicentenario. La verdad es que es la primera vez en la historia que un colegio municipal supera al Instituto Nacional. Son 380 puntos en matemática y le ganaron a todos los colegios particulares y particulares subvencionados de Chile. No es que hayan obtenido el mejor puesto en cuanto a los colegios municipales. Estamos hablando que incluso le ganaron a aquellos colegios que tienen a veces un arancel de 350.000 o 400.000 pesos mensuales. Pero, y eso alcalde, demuestra un buen trabajo realizado en su colegio. ¿Y qué pasó con el resto de los colegios de Puente Alto? Bueno, el resto de los colegios evidentemente tienen una brecha, ¿ya? Hay 4 colegios que son el Gabriela, Casas Viejas, Consolidada, que vienen muy próximos, ¿ya? Igual tienen también una brecha porque evidentemente aquí se ha hecho un trabajo especial y justamente ese es el débil el que vamos a asumir y que vamos a empezar a afrontar. Me gustaría que por cada año de gestión podamos abrir un nuevo colegio más de esto. Se sabe que esto es un trabajo a largo plazo. ¿Qué es lo que se hace en este Liceo Bicentenario para que logre tener ese puntaje en la CIMSE? A ver, yo creo que no hay una receta mágica para estas cosas, pero claramente aquí hay un compromiso de los alumnos con el proceso educativo, hay un compromiso de los apoderados que se involucran y también obviamente profesores comprometidos que saben motivar a sus alumnos y en el fondo es un círculo virtuoso y no es un colegio en el que se haya hecho una selección como muchas personas creen que es elitista. ¿Ya? En este colegio el 70% de los alumnos son alumnos vulnerables y lo que se hizo fue un proceso que finalmente en realidad no tomó en cuenta los puntajes de nota que habían sacado en las pruebas, sino que fue principalmente un proceso de evaluación motivacional. Y se le preguntaba a los apoderados, por ejemplo, ¿cuál es la expectativa que usted tiene de la educación para su hijo? Se le preguntaba qué es lo que usted cree, cuál es su rol frente a un colegio. ¿Ya? Se le preguntaba al joven y a los apoderados en especial si iban a apoyar el proceso y las normas del colegio, porque muchas veces sucede en algunos colegios que los apoderados no respetan las normas que tiene el establecimiento. Alcalde Daniel Jaude de Recoleta, ¿cómo analiza los resultados del CIMSE? Y lo ponemos en perspectiva. La educación ha estado en el centro del debate desde el 2006. Bueno, los resultados, la verdad que yo no saco las mismas cuentas alegres que sacan en el Ministerio ni en el Gobierno, por una razón muy sencilla, quizás sea la realidad de Recoleta. Nosotros no tuvimos un avance significativo, seguimos estando bastante bajo la media regional y nacional en ambos puntajes, salvo 2 colegios, pero porque yo creo que hay una serie de prácticas que son sumamente cuestionables en algunos directores que vienen de la administración anterior y que tenemos la percepción de que hacen selección y que por lo tanto son cifras que no representan la realidad, sino que más bien forman parte de una política que se venía arrastrando y que hoy día, con los cambios que queremos hacer, deberían quedar afuera, porque incluso si uno es riguroso, el Instituto Nacional está al margen de la ley. O sea, cuando uno selecciona por nota, se atenta contra el derecho a la educación y por lo tanto yo creo que aquí hay un tema que hay que poner sobre la mesa. Alcalde, los liceos bicentenarios, ¿qué cobertura representan? El 0,5% de los estudiantes de Chile. A esos liceos quizás les está yendo bien y lo que necesitamos es no tener liceos bicentenarios, es que toda la educación del país tenga significativamente más recursos para poder hacer cambios estructurales en la educación pública para que esta llegue a ser gratuita, de calidad, ¿no? Y para todo el mundo. Sí, yo quería entrar un poquito a esa discusión que tiene que ver con los liceos bicentenarios. En el momento que se lanzó el proyecto, varios especialistas en educación decían que esto puede apartar incluso más las brechas, porque va a haber un liceo al que se destina una atención especial para obtener buenos resultados. ¿Y qué pasa con el resto? O sea, yo siento que el Liceo Bicentenario, por lo menos en Puente Alto, ha sido un espacio donde se ha podido elaborar, diseñar, ejecutar buenas prácticas, ¿verdad? Y eso de alguna manera también influye positivamente en el resto de los colegios municipales. ¿Pero influye yo creo que realmente? Por supuesto, porque el que administra los 27 colegios municipales es la corporación municipal y va aprendiendo en el proceso. Sin embargo, lo que sí doy el punto claramente, a ver, primero que nada que creo que esto es una muestra de que la educación pública puede ser efectivamente, si uno le entrega atribuciones y si uno la apoya, definitivamente puede ser la gran herramienta para eliminar las brechas de desigualdad.
En eso yo creo que todos coincidimos. Perdón, ¿y los queremos... alcaldes lo pueden hacer? No, los alcaldes necesitamos... Pero con los recursos que tienen hoy día, con las atribuciones que tienen hoy día... Es que esa era la pregunta que iba a hacer yo. Necesitamos más... En promedio de gasto por alumno, ¿cuánto gasta más el Liceo Bicentenario? Es exactamente igual la subvención que se recibe, no existe ninguna diferencia. ¿No de le ponen subvención. ustedes plata más a este Liceo Bicentenario? No existe ninguna diferencia de subvención entre los alumnos del Liceo Bicentenario y el resto de los alumnos. Lo que sí se produce es que en este colegio en particular, cuando hace 3 años atrás hizo la inversión para de alguna manera implementar el colegio, obviamente ahí hubo una gran inversión en infraestructura. La misma que también se hizo con la GEC en algunos colegios en el gobierno anterior y durante este gobierno. O sea, en definitiva, la materialidad no es lo más importante. Aquí lo importante es el proceso educativo, que involucra a los niños del colegio, a los apoderados, porque en el fondo los apoderados cuando están de afuera no participan positivamente en estos procesos. Hay que incorporarlo. Y también los profesores. Y ahí, en ese sentido, los alcaldes, ¿cuánto tienen en sus manos como herramienta hoy día para poder avanzar? Por ejemplo, en Recoleta, en el caso en Recoleta, los recursos son absolutamente insuficientes. Si uno ve, la educación pública tiene que hacer, o tratar de hacer lo mismo que hace la educación subvencionada y privada, con cerca de la mitad de los recursos en promedio que ocupan. Además, nuestras salas tienen en promedio un 30% más de alumnos que los promedios de los colegios particulares subvencionados y privados, que andan en el borde de los 28, 30, 32, algunos 35. En Recoleta tenemos cursos con hasta 46 alumnos, ¿no? No es lo mismo. Que un poco la realidad de los liceos municipales en general. Exacto, ¿no? Y por lo tanto, en las actuales circunstancias resulta sumamente difícil. No obstante, hay una brecha que no tiene que ver con estos indicadores solo, sino que tiene que ver, por ejemplo, con lo que nosotros hoy día estamos haciendo directorios colegiados, que son directorios en donde participan los padres, los apoderados, los alumnos, los profesores y los auxiliares, en un directorio que acompaña al director y que toma todas las decisiones en conjunto. Pero además, Daniel, y sin tomar los resultados de la CIMSE, sino que resultados o evaluaciones propias de cada uno de esos establecimientos, ¿se ha visto una mejora a propósito de ese cambio? Es que yo llevo 2 meses respecto de una política significativamente distinta a lo que yo puedo hacer. Pero hay un involucramiento distinto, hay una participación distinta. Voy a dar un solo dato. Recoleta, desde el 2000 hasta el 2012, fue perdiendo un 10% de matrículas anuales. Nosotros, en solo 3 meses de un cambio de política, con una campaña distinta y con un trabajo con todos los actores involucrados, logramos recuperar un 26% de matrículas entre diciembre y marzo. Recuperamos 1.500 matrículas en una comuna que venía perdiendo muchas matrículas más. El caso emblemático nuestro, en una política sistemática de destrucción de la educación pública llevada a cabo por un gobierno de la UDI, y lo digo así con todas sus letras, donde se cerraron colegios, donde se cerraron matrículas, donde se seleccionaba alumnos, donde se expulsaba a los alumnos, cosa que desde el punto de vista del derecho a la educación es imposible. O sea, la expulsión es un último recurso que en un colegio público no debiera existir. Se negaban matrículas, no se atendía a los apoderados. Había un sistema muy complejo. Hoy día, solo revirtiendo eso, yo te puedo decir que nosotros hemos recuperado 1.500 alumnas, que es todo un éxito, ¿no? En poco tiempo. Claro, eso ha significado darle más atribución a los centros de alumnos, potenciar la organización y participar con ellos en la discusión sobre la educación en la comuna. Alcaldes, ya para cerrar, hay un año de decisiones, los distintos candidatos presidenciales ponen a la educación en el centro del debate, y aquí quiero una respuesta muy corta. ¿Ustedes están a favor de que se centralice o se saque la administración de la educación desde los municipios? No, yo creo que la educación municipal, y por ejemplo justamente con el caso como el Liceo Bicentenario en Puente Alto, demuestra que se puede. Que tiene que seguir y me interesa que 4 colegios más, el Ejército Libertador, La Consolidada, Casas Viejas y Gabriela, se puedan insertar en este proceso, porque tenemos que hacer que todos los niños de Puente Alto tengan una educación tan buena como la que hay en ese colegio. Yo creo que esa no es la única solución. Yo creo que una solución puede ser, la solución central pasa por que el Estado vuelva a tener y a sentir un compromiso inequívoco con la educación de sus niños. Eso pasa por mucho más apoyo, mucho más recursos, quizás triplicar la subvención, atrevámonos a gastar en educación un porcentaje, entre comillas, que sea consistente con el discurso, esto de los jaguares de Latinoamérica. ¿Pero no seguir administrándolo? No, yo no tengo un rechazo a priori, no obstante, de permanecer las circunstancias actuales, que yo te digo que son absolutamente discriminatorios y que son, que yo percibo que a través de la desinversión y la falta de un financiamiento real, es mejor que el Estado recupere los colegios, de seguir así. Más recursos, ¿no?, se necesitan de todas maneras. Absolutamente. De todas maneras. O sea, con la subvención hoy día es imposible seguir compitiendo en
subvencionada y los particulares. Alcalde de Recoleta, de Puente Alto, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Daniel, gracias. Buenas noches. Vamos, la situación en Venezuela, luego del triunfo del oficialista Nicolás Maduro, la verdad es que está complicada, hay enfrentamientos, han habido enfrentamientos en la jornada.